Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Bueno, en el vídeo de hoy vengo a traeros una primera selección de todo lo que leí a lo largo del mes de marzo. Porque a lo tonto, acabé leyendo, creo que han sido 12 libros en total. Así que claro, iba a ser de nuevo un vídeo muy extenso, que ya sabéis que yo me enrollo mucho hablando de cada uno de los libros, por más que intente evitarlo. Y he pensado, bueno, pues vamos a dividirlo de una manera que sea pues interesante, ¿no? Así es que, como ya sabéis, durante el mes de marzo tuvo lugar la iniciativa de Marzo Asiático, como desde hace ya bastantes años, y bueno, pues he pensado que qué mejor que dividirlo hablando en primer lugar de todas esas lecturas pertenecientes al marzo asiático y luego pues ya en otros vídeos iré hablando sobre otra serie de libros que también fui leyendo en el mes. Así que no me voy a enrollar más. En el vídeo de hoy tenemos esos primeros 6 libros que se pueden encuadrar dentro de esta iniciativa, que son libros de literatura asiática y que son además muy variaditos. Pero bueno, ya sabéis que antes de empezar yo tengo que hacer este momento de spam en el que os digo que cómo podéis apoyar al canal, ¿no? Y pues eso, podéis suscribiros, podéis apretar la campanita para poder ver los vídeos recién saliditos del horno, que así YouTube pues los enseña más porque entiende que os gustan. Podéis darle a me gusta, no me gusta, podéis dejarme un comentario con los libros que leísteis para esta iniciativa si es que participasteis, por ejemplo, y por supuesto compartir el vídeo con aquellas personas que puedan estar interesadas. También os dejo como siempre mis redes sociales aquí debajo por si les queréis echar un vistacillo y el enlace al grupo general del club de lectura de Una Fantasía de Club. Y ahora sí comenzamos. Voy a empezar precisamente hablando de la lectura que formó parte del club de lectura y se trata de La Sociedad Secreta de Brujas Rebeldes de Sangu Mandana y yo entiendo que es una lectura que quizás no le vaya a gustar a todo el mundo si no te gustan las lecturas en las que todo es con un regusto muy positivo, ¿no? Como muy happy, porque esta lectura lo es una lectura de confort, es una lectura de una fantasía muy acogedora, de una fantasía de corte realista en el sentido de que es sencilla y no es alta fantasía, no es un mundo inventado, sino que transcurre dentro de nuestro propio mundo y ha sido una lectura que hemos disfrutado muchísimo. Aquí lo que tenemos es una brujita que se llama Mika Moon, que además tiene no sé si es una cuenta de Instagram, bueno, una cuenta en una red social en la que abiertamente te habla de que es bruja y te dice pues conjuros, pociones y todo esto en función de aquello que quieras conseguir, ¿no? Evidentemente, pues eso, tiene un mogollón de seguidores, pero claro, la gente la trata como eso, como una bruja que hace ritos y hace cosillas, pero evidentemente sin saber que en realidad es una bruja, que la magia existe, ¿no? Así que bueno, pues ella lo hace abiertamente a modo de poder dejar fluir un poco quién en realidad es, porque en este mundo, en nuestro mundo, pero en esta historia, se supone que las brujas se tienen que evidentemente esconder y además no se pueden reunir entre ellas porque la magia se concentra y es una forma de que puedan descubrirlas, entonces se reúnen una vez cada trimestre o una cosa así, charlan, se ponen al día y luego cada una se separa, nunca pueden vivir juntas, no pueden relacionarse entre ellas y es bastante complicado. Entonces ella está muy acostumbrada a ir de un sitio a otro, no permanecer mucho tiempo en el mismo sitio porque al final acaba siempre saliendo a la luz algo que da pistas sobre lo que ella es en realidad y entonces se marcha. Y claro, pues tiene una vida un poco nómada y ella echa de menos echar raíces y tener contacto con gente que la comprenda, que ella pueda ser quien realmente es, ¿no? Llega un momento en el que hay una familia un poco diferente que solicita sus servicios porque tienen viviendo en una mansión a 3 niñas pequeñas que además son 3 brujas y pues solicitan sus servicios para que ella controle un poco y enseñe a dominar su poder a estas niñas y bueno, pues imaginaos, cosas pasan, ¿no? Porque la concentración de poder en este sitio va a ser bastante potente.
Ella tiene que esconder además que está con más brujas, porque se supone eso, que esto no está permitido, pero es que lo mejor es que el entorno familiar de estas niñas no tienen relación con el mundo mágico, no tienen poder, pero sí saben que las brujas existen porque están cuidando de estas 3 niñas. Entonces vamos viendo un poco qué es lo que ocurre, por qué necesitan que se eduque a estas niñas, ¿no? Y que sepan controlar su poder y no oculten quiénes son en realidad, ¿no? Entonces, pues vamos viendo todo esto, cómo se relaciona Mika con este grupo de personas que la han solicitado sus servicios, ¿no? Pero que son más allá de esto, son la familia encontrada, ¿no? Y vamos viendo un poco, pues, un poco cómo fue la infancia de Mika, ese desarraigo, esa falta de vínculos y de apegos. Luego vamos viendo también una evolución en cuanto a la imagen y la percepción que tiene ella de su propia infancia, porque ella solo recuerda aspectos negativos, pero cuando en un momento determinado ella tiene que volver a reencontrarse con esa infancia, sí que es capaz de ver cosas positivas que no vio en su momento, ¿no? Y que viendo desde fuera o en retrospectiva se da cuenta de que también existieron momentos bonitos, momentos felices y bueno, pues esto un poco cómo se relacionan entre ellos. Es cierto que tiene pues un componente romántico la historia que quizás para quien no le gusta el romance tiene bastante peso, entre comillas, porque sí que aparece a lo largo de toda la historia y lo ves claro, ¿no? Pero no es una historia empalagosa, no es una historia que el peso principal lo lleve la parte más romántica, sino la parte como de autodescubrimiento. Ella es muy adorable y además tiene un sentido del humor muy particular, y luego pues cómo se relaciona con las niñas, eso un poco más es el componente de amistad, de autodescubrimiento y de intentar hacer entender que el vivir aislados no es la solución, porque al final acabas con muchas carencias de otro tipo, ¿no? Una lectura que hemos disfrutado mucho, que ha sido muy acogedora, que además ha tenido un giro final muy interesante que no nos hemos visto venir para nada y que nos ha sorprendido. Así es que la nota general es bastante positiva. Ahora vamos a un lado opuesto, porque lejos de ser una historia súper positiva, es una historia que te toca bastante el corazón en otros aspectos, y se trata de Ru de Kim Thuy. Este es un libro un poco peculiar porque te está contando la historia de la vida de una protagonista y su familia, su entorno directo y un poco lo que vivió como al tener que emigrar de su país. Estamos hablando de una familia de Vietnam y de cómo pues eso, tuvieron que salir de allí y viajar hasta Canadá, y bueno, en todo el periplo, ¿no?, que hay hasta llegar a ese momento. Ya digo que es un poco extraña en el sentido de que está escrito de una forma muy particular, porque vamos dando muchos saltos temporales, pero te va contando además en pequeños fragmentos, pinceladas de su vida de una manera un poco inconexa, porque de repente estamos viendo un momento de su infancia porque hay un hecho puntual que le recuerda a algo que ocurrió, y te está contando esta pequeña pincelada de este momento de cotidianidad para ella, que para nosotros puede ser un choque cultural bastante fuerte, porque estamos hablando de una infancia bastante dura en un entorno bastante hostil, porque lo que conocieron al final fue un periodo de guerra, ¿no?, y tuvieron que salir de allí. Así que te lo cuenta de una manera hermosa, porque tiene un toque muy poético y está contado de una forma como muy etérea y muy bonita, pero lo que te está contando es terrible, y de ese pequeño fragmento de repente te lo relaciona con otra cosa que quizás ya no tiene que ver con su infancia en Vietnam, sino tiene que ver, por ejemplo, con una etapa de su adolescencia ya en Canadá, o luego vuelve a saltar a otro de los momentos en los que estaba haciendo ese viaje emigrando, y luego vuelve a saltar al presente, y te va contando un poco eso, cosas inconexas que luego te forman un cuadro general que resulta bastante esclarecedor y que te completan ese puzzle y no te van quedando huecos. Quiero decir que no es que tú te sientas perdida en la narración por el hecho de que no tenga una continuidad lineal, sino que vas pues conociendo esos pequeños fragmentos y no necesitas que haya pasado uno detrás de otro para comprender lo que te están diciendo. De repente te está contando la crudeza de la guerra, o de ese momento, ¿no?, en el que tienen ese miedo
y cómo de repente te salta a Canadá y te está contando otra parte muy dura, que es el cómo te adaptas a una nueva situación, a una nueva cultura, a un nuevo idioma, a unos nuevos ritmos, a no tener que sentir ese miedo y de repente que te abrume la grandiosidad de todo aquello que puedes hacer, de todas esas opciones, ¿no? Te va contando también de una manera muy personal una dificultad bastante importante para relacionarse con el resto del mundo, ¿no? Porque claro, todo lo que había vivido y todo ese bagaje hacía que se encerrase en su propio mundo y que no tuviese esa confianza para relacionarse con los demás o incluso para generar ese vínculo por si acaso no llegaba a más. Y bueno, pues un poco cómo se relacionaba con su familia, qué fue del resto de su familia y cómo fueron intentando no prosperar quizás, pero sí asentarse, sí volver a generar apegos y raíces. Y bueno, es muy interesante y cómo además hay cosas que ella entendía de su relación con su madre en su momento, siendo una niña, y cómo cuando ha sido mayor y ella ha sido madre, ha entendido que esa relación y esas actitudes que tenía su madre para con ella eran sencillamente para ayudarla, para intentar sacarla de ese pequeño caparazón que se había creado, ¿no? Y cómo ella siente un nuevo respeto y admiración por su madre una vez que ha crecido. Es muy interesante, ya digo, por todas esas dinámicas familiares, cómo unos tenían una mejor situación que otros, cómo esa mejor situación a lo mejor con el paso de los años, dependiendo de si te has quedado o te has marchado, pues has evolucionado de una manera o de otra. Es muy cortita, no es larga, y creo que por lo general, según tengo entendido, los libros de esta autora tienen ese mismo corte, este mismo estilo, ¿no? De pequeñas pinceladas de una obra muy fragmentaria que van saltando de un punto a otro de la vida de los personajes, e incluso pues eso, a nivel temporal, a nivel espacial, un poco todo, ¿no? Hasta que pues van creando esa conexión y que además tiene este estilo tan poético, ¿no? tan lírico casi, parece tan ligero, no cuesta trabajo y es como que estás leyendo algo bonito a pesar de que te está contando cosas difíciles. Nos vamos ahora a otra historia cortita y que navega un poco entre la nostalgia, lo bonito, lo sencillo, lo cotidiano, y se trata de Dorayaki de Durian Sukegawa, creo recordar, ¿no? Esta es una historia súper breve, se lee muy rápido, pero te deja una sensación y un regustillo de como entre nostalgia, como una sensación de, no sé, tienes una parte positiva, ¿no? Pero tienes una parte eso de que te hace llorar, ¿no? También te emociona. Aquí lo que tenemos es una historia de nuevo muy intimista, que yo creo que es algo muy característico de la literatura asiática, ¿no? A veces que son historias cotidianas y muy de introspección, y en este caso es un hombre que pues por determinadas circunstancias vitales ha terminado trabajando en un negocio para hacer dorayakis, para hacer y vender dorayakis, ¿no? Entonces lo vamos conociendo a él y vamos viendo cómo él de repente conoce un día a una señora mayor que llega a este puesto y que está decidida a trabajar allí. Ella está decidida a que su trabajo tiene que ser hacer la pasta con la que se rellenan los dorayakis, porque es la mejor del mundo y que, bueno, tiene que trabajar allí con él. Así que, bueno, pues vemos esta particular relación y vemos un poco la historia del pasado de estos dos personajes. Vamos conociéndolos y vamos viendo un poco cuáles han sido sus circunstancias vitales y por qué a día de hoy les afectan o les siguen afectando, tienen determinados miedos, determinadas barreras. Y tenemos también a un tercer personaje que es una chica adolescente que vuelve recurrentemente a este negocio a comprar dorayakis, y bueno, pues un poco la relación entre los tres, ya digo, tiene un toque muy nostálgico, tiene un toque de contar una historia pasada que es bastante dura. Esta señora mayor te va dejando caer de vez en cuando pues qué es lo que iba viviendo, y además ella tiene pues determinadas características faciales y nunca te llega a ser clara al inicio nunca te llega a ser clara sobre por qué tiene esa peculiaridad, ¿no? Entonces tienes que ir descubriendo poco a poco a lo largo de la historia. Y además este señor que
trabaja en el puesto de dorayakis también tiene un pasado, tiene cierto bagaje y tiene, debido a esto, muchas limitaciones porque no es capaz de seguir avanzando o de pensar que puede llegar y aspirar a más. Es una historia sencilla. Vamos viendo además, pues eso, el paso de las estaciones gracias a un sakura que hay al lado del puesto y es muy atmosférica también, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy tierna, una historia muy tierna, pero eso, tiene ese puntito nostálgico, tienes ese puntito de lo que fue el pasado, lo que puede ser el futuro, de intentar encauzar tu vida de alguna manera, ¿no? y que puedas ir evolucionando y que no tengas el miedo a tomar decisiones, ¿no? Así que bueno, pues es una historia muy íntima, muy cotidiana, muy del día a día, pero muy bonita. Volvemos a saltar a una obra de también narrativa contemporánea, pero muy diferente a esta y para mi gusto quizás un poco confusa. Y se trata de Diario de un vacío de Emi Yagi. Aquí el punto de partida es súper loco. A mí me lo pareció por lo menos, y es una mujer que está después de una reunión de trabajo en su empresa, pues lo típico, han dejado cafés, las tazas, no sé qué, y ella es la única mujer de la plantilla de su empresa, ¿no? ¿Qué ocurre? Que por defecto todos los hombres en la reunión se han levantado, se han marchado, han dejado ahí las tazas de café con los pozos, incluso con colillas dentro de las tazas a modo de cenicero, y dan por hecho que ella, aunque ni siquiera haya estado en la reunión, va a ser la que recoja todo lo de esa mesa, ¿no? Entonces ella hasta ese momento había estado, pues bueno, lo había dejado pasar y lo había hecho, pero llega un momento en el que dice, mira, estoy un poco cansada ya de esta dinámica, y dice porque pasa el jefe y dice, oye, que los cafés siguen ahí, o sea, la mesa está todavía por medio, y ella dice, no, es que estoy embarazada y me molesta mucho el olor al café y el olor al tabaco. Total, que no puedo recogerlo, no puedo recogerla. Y claro, se inventa un embarazo para que esas dinámicas habituales en las que se le otorga el papel de pues cuidadora, limpiadora y como la que tiene que ejercer el rol de ama de casa en la empresa, sea ella, y está cansada y quiere modificar eso. Está embarazada, ya no lo puede hacer. Claro, tú piensas, vale, esto es una mentira que en algún momento se va a descubrir. Algo va a pasar. ¿Cómo ella se descubre? ¿Cómo ella va a llevar toda esta situación? ¿Hacia dónde vamos? Vas viendo su día a día y vas viendo cómo va avanzando y cómo incluso ella misma va haciendo cosas precisamente como si estuviese embarazada. De repente va a clases de yoga para embarazadas, de repente se compra no sé qué historias y come más sano, y de repente, no sé, es como todo una bola de nieve en la que ya no sabes exactamente qué está pasando por su cabeza o qué es real y qué no. No sabes hasta qué punto. Pues claro, a ti se te ocurren muchas alternativas, pues por ejemplo que ella busque quedarse embarazada a propósito para pues en realidad que la cosa vaya avanzando, o no sabes si es que en realidad ya lo estaba antes pero no lo había dicho y de repente sí, o si es que es bastante confusa, pero claro, la cosa va más allá. Te están explicando cómo además se da por hecho que tú no vas a cumplir tus horarios, que vas a trabajar de más. Y entonces ella cuenta que desde que está embarazada vuelve a su casa a una hora, a su horario normal, y que qué diferente se ve todo, porque en el supermercado todavía no está todo arrasado, puedes encontrar verdura fresca, ¿no? Porque si, claro, llegas ya por la noche, están cerrando y queda pues lo que quede. Como el metro pues puede ir uno de manera cómoda, ¿no? No estás hacinado, es como que está descubriendo otro mundo y está descubriendo un poco los beneficios de tener una vida un poco más, con menos carga laboral, ¿no? Aparte de todo esto, también nos habla mucho de soledad, de esa sensación que tiene ella de no estar vinculándose con nadie, ¿no? Y cómo llenas esos vacíos a través de incluso algo que no es real, ¿no? Y cómo de repente con algunas personas tienes que tener unas nuevas dinámicas y te empiezas a relacionar por el hecho de que has contado una mentira. Tiene un componente
japonés bastante fuerte, en el sentido de que tú estás viendo perfectamente cómo se establece la sociedad japonesa, pero que no necesariamente se tiene que circunscribir a esos hábitos y costumbres, sino que tú ves también muchas referencias a lo que puede estar dándose aquí. Pues lo mismo en el tema laboral, ¿no? Por ejemplo, o cómo puede afectarte la soledad cuando eres una mujer de determinada edad que ha decidido no tener hijos, que no tiene pareja, que no tiene... Y pues eso, cómo afecta a tu vida o a lo que los demás piensan de ti, y además que te lo dicen a las claras, ¿no? Un poco. Así que bueno, pues una lectura muy interesante, pero un poco extraña, un poco extraña, y que ya digo que para mí ha sido bastante confusa y bastante ambigua. Yo ya no sabía qué era real, qué no lo era, me fui dejando llevar bastante por la historia, así que muy diferente desde luego. Volvemos a la fantasía, y en este caso una fantasía que a mí me gusta particularmente, que ya lo descubrí el año pasado con 6 grullas, y es este tipo de historia que se fundamenta mucho en la mitología, ¿no? Y en cuentos clásicos y cosas así. Y se trata de La chica que se entregó al mar, de Axi-Oh, que ha sido una historia que me he bebido en un rato. O sea, 2 sentadas y terminado. No podía parar, pero no podía parar no por un ritmo frenético, sino porque te envuelve tanto de esa magia, de esa fantasía. Es una historia tan sencilla, pero es muy bonita por cómo está descrito todo, por ese componente del mundo onírico y tal, que a mí me gustó muchísimo. Ya digo, como me pasó con 6 grullas el año pasado, que precisamente tiene ese estilo, ¿no? Como muy mágico, como muy imbuido por la mitología y tal, pues lo mismo. Aquí tenemos a una niña que vive en una aldea que todos los años tiene que hacer un sacrificio al dios del mar para intentar que su país esté estable, ¿no? Porque el emperador desapareció en su momento, y eso ha traído pues una etapa muy convulsa desde hace 100 años a su país. Es muy inestable, y por eso todos los años tienen que hacer ese sacrificio al dios del mar, y pues sea la prometida del dios del mar, ¿no? Durante ese año. Ese año le toca a la mujer del hermano de nuestra protagonista. Bueno, no la mujer, pero la chica a la que ama, ¿no? Y entonces ella ama tanto a su hermano, o sea, lo quiere tanto y quiere evitarle ese sufrimiento, que decide que va a ser ella la que se sacrifique en lugar de esta mujer, para que su hermano pueda casarse con ella y pueda seguir siendo feliz. Entonces, allá que tenemos a esta chica que pues se lanza sin ningún temor al mundo de los dioses, y entonces pues se supone que ella es la nueva prometida del dios del mar. Bueno, aquí tenemos eso, una mitología muy particular, tenemos diferentes situaciones en las que ella tiene que salir adelante, porque evidentemente esto no va a estar exento de problemas. Ella lo que quiere es conseguir que la estabilidad sea definitiva, que no haya que hacer un sacrificio todos los años. Quiere arreglar un poco los embrollos que están ocurriendo en el mundo de los dioses, para que no tengan que seguir los sacrificios en el mundo de los humanos. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una historia muy juvenil, ¿no? Porque la protagonista es adolescente al final, pero eso es muy sencilla en su desarrollo, porque al final evidentemente tenemos un componente romántico, pero también tenemos un componente de superación personal y de superación de los miedos. Es una protagonista muy interesante porque ella es muy valiente, a pesar de que tiene miedo, y nunca esconde su miedo y te lo hace saber. No, a mí me da miedo, pero lo voy a hacer con miedo, ¿no? Y vamos viendo un poco también cómo se empieza a relacionar con diferentes espíritus que adquieren pues una forma un poco humanizada para que puedan relacionarse de una manera más de tú a tú, ¿no? Pero pues eso, hay diferentes espíritus que tienen distintos rangos también, hay casas más poderosas que otras, y vamos viendo también además pues los diferentes dioses. La diosa de la luna, que es pues la que protege a tal y tal, la diosa del no sé qué, que es la que protege a los niños y a no sé cuántos. Como que vas viendo ese rango y esas categorías y esos diferentes dioses, las distintas casas y a qué protegen cada uno y cómo se comporta cada uno, y cómo ha afectado en el propio mundo de los dioses el hecho de que el dios del mar necesite estos sacrificios año tras año, ¿no? Y un poco pues eso, las traiciones que hay por detrás en este propio mundo de los dioses, quién protege a quién está del lado de quién, y pues cómo el destino juega un papel importante aquí también, cómo el destino puede ir
cambiando dependiendo de pues, las propias decisiones. Además, te describe muy bien este mundo de los dioses, todo su colorido, toda su luz, todas sus sombras también, ¿no? Pero es muy atmosférico, es muy onírico, porque estamos hablando del mundo de los dioses, que además está bajo el agua, y te van explicando pues todo esto que es tan poco tangible, ¿no? A veces es, ya digo, a todos los niveles es una historia que he disfrutado mucho, porque es sencilla, es bonita, tiene una historia de crecimiento personal, tiene pues ese camino del héroe representado de esta manera, ¿no? De tener que salvar al mundo de los humanos. Tiene una pequeña historia romántica, pero bastante bien construida también, y tiene toda esta ambientación. Así es que si os gusta un poco la mitología, el tema de los dioses, si os gusta un poco pues esto, las historias en las que además hay una protagonista que está muy decidida y que es una mujer muy valiente, esta historia os la vais a leer de una sentada. A mí me encantó y ojalá más historias de este tipo. Tengo alguno más y me los estoy racionando, los que tienen este componente de mitología asiática y de cuento, me los estoy racionando porque no conozco demasiados de fantasía de este tipo y pues no quiero que se me acaben, pero tengo aquí La hija de la diosa de la luna, que creo que va a tener ese regustillo y probablemente lo lea en el marzo asiático del año que viene. Y ya por último, me estoy enrollando muchísimo, lo sé, pero así puedo aprovechar y hablar bastante al no tener que hablar de todos los libros. Y el último es Los misterios de la taberna Kamogawa, que en este caso además pues tenemos una historia muy relacionada con la cocina, con la comida. Aquí lo que tenemos son diferentes historias y relatitos cortos que tienen todo el tiempo la misma estructura, y es que tenemos un pequeño restaurante de un padre y una hija. Es un restaurante además que está como muy oculto, ¿no? El padre siempre dice que no pone publicidad porque el que tiene que llegar, llega y acaba encontrándolo, ¿no? Y eso, y son personas que van en busca de este lugar para que les ayuden a recrear una receta que ha sido especial por alguna razón, ¿no? Que les vincula a un momento de su pasado, pues a una persona a la que amaron, a alguien de su familia, una madre, un padre, un abuelo, que bueno, pues por cualquier razón de repente han vuelto a pensar en esa persona o han necesitado ese pequeño contacto con esa receta que esa persona les preparaba para ser capaces de cerrar quizás un capítulo de su vida y continuar y seguir adelante, ¿no? O como modo de homenajear a esa persona por alguna razón, ¿no? Entonces van a buscar a este padre y a esta hija para que recreen esta receta, investiguen un poco cómo se preparaba esa receta y que pues se la recreen. Ya digo, son historias muy cotidianas, vienen unas poquitas y no llegas a generar tampoco mucho vínculo con nadie, con ninguno de estos personajes, porque es algo muy breve, ¿no? Vemos cómo llega el personaje, cómo les explica, pues mira, quiero que me recuperéis esta receta porque me vincula con tal persona por tal razón, ¿no? Y al momento siguiente te explica cómo esta persona vuelve y están recreándole la receta y explicándole un poco pues cuáles han sido las pesquisas para llegar a la receta. No llegan a ser grandes historias, son sencillamente algo muy cotidiano que tiene muchísimo componente gastronómico. Entonces no hay misterios, o sea, no hay nada que investigar, ni tampoco te cuenta el camino o el proceso, ¿no? Directamente va el cliente, pide la receta, vuelve el cliente y se come la receta, pero el camino entre medias no lo vemos, no lo vivimos, y eso es quizás de lo que más adolece para mi gusto esta obra. No llegas a generar más vínculo que el del padre con la hija, o sea, con ellos dos, al verlos de manera recurrente pues sí que te hace gracia, ¿no? Porque vas viendo un poco cómo ha sido su evolución vital y sí que vas conociendo un poquito más sobre su pasado, ¿no? Pero es algo muy liviano y tampoco es el punto central de la historia, porque no hay punto central, ¿no? Principalmente vas a aprender mucho sobre comida, sobre diferentes recetas, y si te gusta la cocina, este libro te va a gustar porque es muy sensorial en ese sentido, evidentemente, ¿no? Y te va a entrar hambre, seguro, como te guste la comida asiática, te va a entrar hambre. Y luego sí que tienes ese factor emocional, ¿no? De cuando te cuentan la historia de por qué quieren recrear esa receta y cómo les vincula a otra persona, pues sí que notas esa sensación de nostalgia, es decir, es verdad que muchas veces asociamos
esos estímulos sensoriales, pues un olor, un sabor, ¿no? A un momento concreto de nuestra vida y a una persona, ¿no? Pero más allá de eso, no es una historia intensa, no, bueno, ninguna de ellas son historias intensas. Hay personajes que te gustan más, personajes que menos, historias un poco más emotivas, historias que lo son menos. Pero bueno, ya digo que todo el tiempo es el mismo esquema, es muy sencillito y es un libro súper corto. Sé que es una serie, o sea que hay más, y de hecho el segundo creo que sale en el mes de mayo. Así es que no sé si seguiré, si no seguiré, porque no ha sido algo que me haya encantado. O sea, con uno me he quedado bien, ya sé cuál es el concepto del libro y no creo que continúe con los demás, pero nunca se sabe. Y ya está, hasta aquí las 6 lecturas que hice para el marzo asiático. Ya habéis visto que son muy variadas, que son muy diferentes, de distintos géneros. Ha habido un poco de todo, ha habido historias más optimistas, más duras, más cotidianas, así que hay para todos los gustos como siempre. Dejadme saber, como ya os he dicho, qué libros habéis leído y sobre todo dadme ideas de libros que tengan pues ese toque como Seis grullas o La chica que se entregó al mar, ese tono fantástico y de cuento con un componente de mitología, un poco todo esto, porque de verdad que son lecturas que me están gustando muchísimo. Y bueno, ya solo me queda recordaros que tenéis aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo y el enlace al grupo general del club de lectura de Una Fantasía de Club por si os queréis unir. Muchísimas gracias por estar aquí en un vídeo más y nos vemos en el siguiente. Chao.